Hola, buenos días. Hoy tenemos a un invitado de excepción. Tenemos a Carlos Brenis, que es el presidente de la Asociación Filatélica Peruana y del Círculo Amigos de la filatelia. Amigos de la Filatelia, un círculo que organiza la exposición Amifil 2025, Sí. bueno, como filatelista es uno de los filatelistas más destacados de Perú, y eso que hay muchos, y muchos amigos peruanos que incluso forman parte de Sofima, que tenemos aquí algunos riéndose, pero al final la amistad social filatélica de Madrid y Perú parece que va creciendo, poquito a poco va creciendo. Entonces, para nosotros es un auténtico honor. Tenemos a este especialista, jurado en numerosas exposiciones, comisario también de muchas, entre ellas de la próxima exposición de Corea 2025. Bueno, digamos que nos va a hablar de uno de los temas que conoce, porque conoce muchísimos temas clásicos, entre ellos los enteros postales, especialista en enteros postales, y en este caso nos va a hablar de las primeras estampillas litografiadas de Perú, de 1858 a 1862. Un tema complejo para nosotros porque no tenemos tu conocimiento, pero estamos seguros de que nos vas a ilustrar en él. Queremos darte la bienvenida a Sofima y a FESOFI, puesto que esta sede es la sede de FESOFI, en la cual Sofima hace sus actividades, y darte las gracias por haber querido venir aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación. Y me gustaría solamente empezar primero agradeciéndoles la oportunidad que me dan para estar acá compartiendo conocimientos sobre estas misiones litografías de Perú con todos ustedes. Solamente me gustaría hacer una pequeña precisión que fui presidente de la Asociación Filatélica Peruana en dos oportunidades. En este momento no Ah, me encuentro ya en la directiva, pero sí soy un activo participante de la misma, ¿no? Y con los compañeros y amigos del Círculo Amigos de la Filatelia, valga la redundancia, en Perú, tratamos de hacer muchas actividades conjuntas para seguir fortaleciendo lazos y sobre todo incentivar en las nuevas generaciones la filatelia, que tanto está perdiéndose en algunos campos y en el Perú no es la excepción, ¿no? Sin embargo, la pandemia nos ha ayudado muchísimo a abrir nuevas fronteras y ahora por el mundo digital estamos sí. cada vez captando más coleccionistas que tenían sus estampillas guardadas en el ático, las han recuperado ahora que tuvieron más tiempo durante la pandemia en casa. Nada, Pues muchas gracias y muchísimas aquí te dejo gracias. con el auditorio. Perfecto, gracias, gracias. A ver, ese tema de las estampillas litografiadas del Perú tiene unos antecedentes un tanto muy particulares, ¿no? Esto es un poco el índice de lo que vamos a ver rápidamente ahora en 30 minutos. Lo primero que me gustaría explicar, no explicar, sino simplemente comentar, porque seguramente o probablemente la mayoría de ustedes entienden y conocen sobre la impresión litográfica, ¿no? Que se hacía en una piedra, litografía como es el término de este tipo de impresión, en la cual el artista dibujaba en recto verso una imagen que luego era transferida a piedras intermedias para luego finalmente ponerse, ubicarse o dibujarse sobre una piedra más grande, cual mediante una prensa se hacía la impresión litográfica. En el caso del Perú, las primeras emisiones de las estampillas litografiadas se presume con cierto grado de certeza un tanto alto de que fueron pliegos de 160 estampillas. ¿Eso por qué? Porque como vamos a ver más adelante, Perú tuvo un experimento, por llamarlo de alguna manera, atribuible a la bondad de la Pacific Steam Navigation Company, que cedió a modo de prueba estampillas particulares que ellos habían impreso en, en método grabado en la Bacon, la Perkins and Bacon. Al gobierno peruano se la cedió para que hiciera un piloto de lo que significaba el porte prepagado. Y las estampillas de las Pacific venían en pliego de 160. Entonces es de suponer que el gobierno peruano, novato en estas lides, justamente siguió ese mismo ejemplo e hizo los pliegos de las primeras estampillas en 160 ejemplares.
¿Quiénes fueron los que imprimieron estas estampillas litografiadas en el Perú? Fueron dos litógrafos franceses, Emilio Pruch y Carlos Midroit, ¿no? Que acá tenemos unas bellezas de facturas con los logos de sus empresas. En un primer momento, Emilio Pruch hizo la primera emisión, luego se asoció con Midroit para hacer la segunda y tercera emisión de las estampillas litografiadas del Perú. Esto porque, como les había comentado previamente, la Pacific Steam Navigation Company cedió al gobierno peruano y en el ramo de correos liderado por José Dávila Condemarín, que es un personaje muy importante en la historia postal y luego filatélica del Perú, porque fue quien impulsó la adopción de este mecanismo de porte prepagado en el correo peruano. Sabíamos que había iniciado en 1840 en Inglaterra y en Perú recién llegó en 1858. Sin embargo, en 1857 y 58, a finales del 57, en noviembre hasta febrero, perdón, del 58, se utilizaron a modo de pruebas las estampillas de la Pacific Steam Navigation Company, de un real azul y dos reales marrón. Estas estampillas se autorizaron para su uso entre Lima y Callao, ¿no? Que Callao es el puerto que está cercano a la ciudad capital del Perú, que es Lima. Entonces, por consiguiente, por haberse usado en tan corto tiempo, las estampillas legítimamente usadas y más aún en carta todavía o en sobre todavía adheridas son muy escasas y muy buscadas por los coleccionistas, ¿no? De hecho, no se conoce todavía una estampilla de dos reales de la Pacific Steam sería usada en carta legítimamente. Y de las pocas que se conocen del un real, hay dudas sobre algunas de ellas y muy pocas son las que tienen la certificación no oficial de los conocedores en estos temas. Pero bueno, a todo caso, luego de experimentar José Dávila Condemarín con este porte prepagado por estas estampillas de la Pacific cedidas por la Pacific misma, inició la emisión o la impresión de las primeras estampillas del Perú. Y es así que en marzo de 1858 se empiezan a utilizar. Hay primeras emisiones, la primera conocida es son el 10 y el 12 de marzo del 58. Y vamos a ver ahora cuáles son esas, ¿no? Entonces, estas emisiones se utilizaron todas. Y acá les dejo un pequeño cuadro resumen de cuáles son esas emisiones. Las dividimos en tres, la primera, segunda y tercera emisión, que a su vez dentro de ellas tienen diferentes características. En la primera emisión tenemos un dinero azul, una peseta carmín y el medio peso amarillo. Y del medio peso amarillo y la peseta carmín se desprende el error de color más famoso de la filatelia peruana, que es el medio peso rosa o medio peso carmín. Lo que ocurrió es que si ven en el lado izquierdo de la lámina, esto es cómo se armaban los pliegos en la piedra litográfica. Desde un arte inicial se transfería a una piedra intermedia y luego esta, mediante 8 bloques reportes de 20 estampillas cada una, se armaba el pliego completo. Lo que ocurrió con el error de medio peso amarillo es que en la conformación de la piedra litográfica de la peseta carmín, por error, seguramente el ayudante del impresor, porque no se concibe de otra manera que Emilio Pruch, con todo su conocimiento y experiencia, pudiera hacerlo, introdujo en la creación de la piedra de la peseta carmín un reporte de 5 estampillas del medio peso amarillo. Y eso generó que a la hora de imprimirse, en color carmín, el medio peso dentro del pliego se emitiera en color rosa. Y eso generó, al inicio nadie se dio cuenta y salió así a la venta. Entonces, en el común del pueblo en ese momento, para el uso de las estampillas, era la estampilla azul, la estampilla carmín y la estampilla amarilla, ¿no? Que significaba un dinero o 10 centavos, una peseta o 20 centavos y un medio peso o 50 centavos, ¿no? El medio peso, la peseta, todavía con el orden monetario dejado por los españoles y los centavos ya en el nuevo orden centesimal del gobierno peruano que había emitido los soles. Entonces,
Eso era el común denominador. Y el público siguió comprando el dinero azul, la peseta carmín y el medio peso amarillo sin percatarse que había un medio peso de color carmín. Por eso es que las cartas que se encuentran con el medio peso rosa son utilizadas como pesetas, no como medio peso. Entonces recién el gobierno se dio cuenta de esto a mediados de junio y ordenó que se dejara de utilizar la denominación del medio peso. Si bien se conocen todavía usos hasta 1859, pero ahí oficialmente se dejaron de utilizar. Pero tampoco hicieron nada por combatir el error, porque lo siguieron utilizando como peseta, más no como medio peso. Y es una de las anécdotas dentro de la filatelia peruana que generan este error, que es muy, muy buscado, ¿no? Y de hecho, compatriota de ustedes, Jesús Sillá, gran coleccionista de estampillas de Perú y también de prefilatelia, él tiene los dos grandes bloques con medio peso rosa y peseta rosa que se conocen, ¿no? El block Weinberger y el block Ferrari. El block Weinberger en honor al cónsul austriaco que trabajó en Perú en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y que tenía dos grandes bloques, ¿no? Uno creo que casi de 20 estampillas verticales, donde tenía pesetas, medio peso y pesetas. Y este segundo bloque pequeño, que se conoce como el block Weinberger chico, que tiene 6 estampillas, 4 pesetas y 2 medio pesos rosas, unidos, ¿no? El block Weinberger grande, por ser de difícil venta, se cortó y bueno, todavía no se conoce dónde se encuentra, en manos de qué coleccionista se encuentra esos pedazos. Pero este cónsul regresó a su país antes de la guerra, llevándose la colección y desapareció. Se creyó extinto, desaparecido por muchos años, hasta que salió a la venta en los años 90. Después, en los años 2000, la colección Islander, ¿no? De Norman Hubbard, el doctor neoyorquino que se vendió en los años 2000, ya no recuerdo exactamente la fecha, y ahí fue adquirida por Jesús y ya. Esa es una de las grandes piezas de la filatelia peruana y sin duda la más grande pieza de la filatelia peruana, ¿no? Es el error del medio peso rosa adherido o unido todavía a las pesetas rosas carmín. La segunda emisión tiene un dinero azul, una peseta rosa y dentro de la peseta rosa hay otra piedra litográfica que la conocemos como el tipo 2. O sea, el impresor seguramente que esa primera piedra se rompió porque eran poco delicadas, se rompió, se cuarteó o se estropeó y tuvo que generar otra piedra litográfica para imprimir ese valor, la peseta carmín de la segunda emisión. Y en la tercera emisión sí ya hay un festival de emisiones o impresiones o reimpresiones con distintas piedras litográficas y ahí es donde se complica un poco el estudio de las estampillas, este tipo de estampillas bajo esta impresión en el Perú. Tenemos una tercera emisión con una primera impresión, segunda impresión, tercera impresión, primer retoque, segundo retoque, y dentro del segundo retoque hay todavía otra piedra adicional que todavía no se ha logrado reconstruir. Y en la peseta roja tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, primer retoque y segundo retoque. Como verán, cada una de las emisiones que están acá enumeradas son una piedra litográfica distinta, con lo cual en la práctica deberían ser estampillas distintas, y lo son, ¿no? Pero los catálogos simplemente mencionan muy pocas de ellas, ¿no? Y también el tamaño del pliego, esto no es escrito en piedra, por decirlo de alguna manera, pero se presume que este fue el tamaño del pliego de cada una de estas emisiones, ¿no? De 160 o de 80 estampillas. Y acá es algo muy importante, el tamaño del bloque de reporte. En la primera emisión es de 20 posiciones, el dinero azul, la peseta carmín tiene 10 posiciones, el medio peso amarillo 5 y el medio peso rosa 5. Ese es el bloque de reporte de cada una de esas emisiones. En la segunda emisión, el dinero azul no se conoce, se presume que es de 160, o sea que cada uno es distinta dentro del pliego, no hubiera un bloque de reporte como tal,
la peseta Rosas de 10, el segundo tipo desconocido, y así sucesivamente están enumerados cada uno de los conocidos y los no conocidos de la reconstrucción. Los que hicieron las reconstrucciones fueron William Hall y Hasbro en los años, a inicios del siglo XX, y presentaron su estudio en la Royal Philatelic Society, que queda hasta el día de hoy publicado de esa manera. Ellos encontraron los bloques reportes conocidos, salvo el de la peseta carmín, que la encontró Percy Bartholds en los años 80, un gran coleccionista también de estampillas peruanos de origen sueco, y han sido los grandes avances en la reconstrucción de los pliegos y de los bloques reportes. Los que todavía no se conocen, quien habla tiene la fortuna de seguir amasando durante todos estos años ejemplares para poder reconstruirlo, ya con un grado de avance bastante alto. Así que espero en unos cuantos años más poder publicar la continuación de esos estudios y que terminen de encontrar todos los bloques reportes faltantes de las estampillas litografiadas. Este proceso de impresión, al ser bastante manual y bastante rústico, dejaba muchas variedades o errores en las estampillas. Y eso es lo rico dentro de este tipo de impresión, esas variedades que son coleccionables, ¿no? Que un doblez, una marca, una raya, un globo de aire en la tintura o hasta un cabello o un poco de polvo que pudiera caer en la piedra, hacía que se generaran variedades de las estampillas. Y eso es lo rico de la filatelia litográfica del Perú en este caso. Este cuadro representa las fechas más tempranas y tardías que se conocen hasta el día de hoy, y remarco hasta el día de hoy porque esto es vivo, ¿no? Hoy día puede aparecer una estampilla que ha sido utilizada, supuestamente solamente permitida utilizarse hasta 1859, pero se puede encontrar más adelante en 1860. Porque si bien se descontinuaban por decreto las estampillas, las emisiones de las estampillas en ese momento para dar pie a las nuevas y evitar de esa forma defraudación, siempre los particulares tenían estampillas en su poder que en sitios más remotos del país las utilizaban para poder portear sus cartas. Entonces, estas son las fechas. Tenemos desde el 12 de marzo hasta el 3 de agosto del 64, en las cuales se utilizaron estas estampillas. Se imprimieron o se emitieron el 58, 59, 60, 61 y 62. Por eso es que el título de la presentación es Estampillas litografiadas impresas entre 1858 y 1862. Se usaron, sin embargo, hasta el 64. Y luego ya vinieron otras estampillas que en el correo peruano se imprimieron con la máquina Lecoq, que es una máquina francesa que se utilizó principalmente y originalmente para hacer tickets de tren de forma ruleteada, ¿no? Que eran de fácil desprendimiento, y que el gobierno peruano hizo una adaptación para imprimir en esa máquina estampillas de bobina por tiras. Pero eso es offset, ¿no? No, esto es impresión por presión. No, es impresión por presión. O sea, se hacía un puño macho, hembra, tipografía. Tipografía, ¿no? Y entonces eran tiras de papel que se unían, se pegaban con cola y se iban con un pedal imprimiendo con dos agujetas en los costados de las estampillas que servían como mecanismo de arrastre, ¿no? Uno pedaleaba la rueda, esta giraba, imprimía y arrastraba a la siguiente. Y eso genera también errores, porque cuando ese mecanismo se trababa, se generaban dobles impresiones del marco, que era, por decir, el macho, o dobles impresiones muy escasas del centro, que era en alto relieve, o lo que es la hembra, ¿no? Entonces, como generaba una doble impresión sin haber arrastrado la estampilla, o sea, doble golpe sin haber arrastrado la estampilla, se generaba la doble impresión, que también son muy buscadas dentro de la filatelia peruana, y que hay casos memorables de esas estampillas, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos de las emisiones, y ahora me gustaría rápidamente comentarles de estas estampillas, cuáles son, y presentárselas, de hecho, ¿no? Para los que no las conocen,
Esta es la primera impresión. Un dinero azul, una peseta carmín, medio peso amarillo y el medio peso rosa. Estas dos estampillas nuevas son muy, muy escasas, ¿no? Por eso sabemos que las estampillas en esa época se compraban en los estancos, los particulares las compraban en los estancos, las tenían en su poder, las adherían a los sobres calculando el peso y las depositaban en los buzones, que eran recopilados a diario, llevados al correo y el empleado del correo las matasellaba, ¿no? Entonces, los valores altos eran muy escasos, era muy escaso o poco probable que un particular dejara de usarlos. Por eso en nuevo no se conocen muchos. El dinero azul se conocen más y la peseta carmín es muy, muy escasa. Un grado de rareza de la peseta carmín nueva, del 1 al 10, yo diría que tiene un 9, ¿no? Y el dinero, el medio peso amarillo, el medio peso rosa es un 10 en grado de rareza en nuevo. Son muy escasos esas estampillas. Pero como característica para reconocerlas, la P de porte está pegada al marco izquierdo. Eso es lo más fácil de reconocer esta primera impresión, ¿no? Esta P de porte, porte franco, está pegada. Sí, sí. Y acá ven que la leyenda del valor está en la parte inferior, un dinero, una peseta, y ya varía en el medio peso que está en el costado. No se nota muy bien, pero acá dice medio peso o 50 céntimos, ¿no? Que es diferente a lo que decían en las anteriores estampillas. Correos, correos, porte franco, una peseta. Acá dice porte franco, correos, medio peso o 50 céntimos. Entonces, como verán, entre la peseta y el medio peso, el color es el mismo. Por eso es que se utilizaba como peseta, porque simplemente el usuario reconocía y decía, ah, tengo que franquear con 20 centavos, y utilizaba la roja, ¿no? La estampilla roja. ¿Vale? Otra característica de esta impresión, que sus márgenes son bastante amplios. Como fue la primera, no, no escatimaron en esfuerzo, en tamaño de papel, y luego en las siguientes estampillas, en las siguientes emisiones se va viendo cómo se van acortando los márgenes para hacer más eficiente ya en términos económicos la impresión, ¿no? Vamos a gastar menos papel y vamos a poner más estampillas. Entonces los márgenes se reducen, con lo cual ya genera que al cortar los particulares, las estampillas, se vayan perdiendo esos márgenes y sean poco coleccionables. Esto, bueno, acá no me voy a centrar, pero esto es un poco especializarse más en el dinero azul y comentarles que de este se conoce un bloque de reporte de 20 posiciones, pero hay una característica. Si ven acá, esta posición que acá está la 15, acá debería corresponder a la posición 16 dentro del bloque de reporte. Por alguna razón, el litógrafo empleó para hacer este bloque de reporte cualquiera de las anteriores. No tiene una posición fija como las demás. Es un poco complejo e inexplicable hasta el momento. Hay teorías, pero no hay certeza de por qué el litógrafo, en esa posición, todas las demás son fijas, del 1 al 20, pero la posición 16 agarró la 8 y la puso ahí, agarró la 15 y la puso ahí, agarró la 1 y la puso ahí. Y lo que genera unas maravillas coleccionables, ¿no? Podemos encontrar posición 11 más posición 2, posición 2 más posición 17. Es decir, esa posición 16 es variable y eso lo hace muy coleccionable, pero inexplicable para nosotros el por qué ocurrió eso. Luego, en la emisión de la peseta, este es el bloque reporte de la peseta de 10 posiciones y el medio peso amarillo de 5 posiciones. Como verán acá, son 5 posiciones identificables y ahí es donde genera el error del medio peso rosa, que es este de acá. Como ya les había comentado, esto es un error de color porque se puso el bloque reporte de 5 medio pesos amarillos dentro del gran pliego de la peseta carmín de 160 unidades. La segunda emisión también trae sus complejidades. Esta segunda emisión tiene un dinero azul, una peseta carmín y una peseta carmín de un tipo 2. Como verán ahora, la P de porte ya no está pegada al margen izquierdo y eso lo hace más identificable. Y además, todos los márgenes tienen 2 líneas, ¿no? Entonces, eso es característica, esas dos son características fundamentales
de esta segunda emisión para poder reconocerlas, ¿vale? Y en el segundo tipo de la peseta, en la sexta línea horizontal a la altura del pecho de la llama, hay una línea diagonal hacia abajo que identifica este segundo tipo. Esta es otra piedra de impresión que todavía no se ha descubierto cuál es la conformación del bloque reporte. Y eso es muy coleccionable, ¿no? Esto es un poco de detalle de esta segunda emisión, de cada una de ellas. El bloque reporte que se conoce es de 10 posiciones y del tipo 2 no se conoce. Y acá entramos a la tercera emisión. Esta emisión la dividimos entre el dinero y la peseta, porque cada una de ellas tiene diferentes piedras de impresión y diferentes contratos. En el dinero, estas son las características y a simple vista el ojo se acostumbra a identificar las diferencias. La P deporte sigue estando separada, pero ya no tiene doble marco, sino tiene un solo marco. Y de hecho son más pequeñas. Pero la primera impresión es claramente reconocible de la segunda. La segunda tiene un color mucho más lechoso, un celeste, y la impresión es un tanto distinta. La tercera emisión tiene márgenes un poco más grandes. Y el primer retoque tiene la característica de que la línea debajo de las letras EOS del lado derecho es inexistente, al igual que el segundo retoque. Sin embargo, en el primer retoque, el fondo de la cornucopia está completamente en blanco. Y en el segundo retoque sí existen líneas detrás de la cornucopia. Entonces, de esta manera se reconocen estas emisiones. En esta emisión, en estas impresiones, el primer retoque es el más escaso de todos ellos, ¿no? Es un dinero muy escaso y de hecho los catálogos son de las únicas variedades que así lo conocen cuando realmente son impresiones, le ponen un valor más alto. ¿Vale? Esto es muy interesante porque, como verán, son 5 impresiones distintas que generan N variedades. Esto es un poco el detalle de las mismas. Bloques reportes de 20 posiciones, de la segunda impresión también de 20 posiciones, y de la tercera impresión 40 posiciones, la reconstrucción del bloque reporte. Luego, en el primer retoque no se conoce en bloque reporte y en el segundo retoque sí se conoce y tiene 20 posiciones el bloque reporte. Luego tenemos las pesetas de la tercera emisión y estas son las pesetas de la tercera emisión, nuevamente muy similares entre sí, pero características que las distinguen. La primera impresión tiene una impresión, valga la redundancia, mucho más nítida, por ser la primera que se hizo, y en la segunda empieza a deteriorarse la calidad. La única forma de reconocer la segunda y la tercera es porque no se llega a notar mucho, pero acá en el cuadrado superior derecho hay unas líneas verticales bastante acentuadas que la diferencian de la segunda. La cuarta impresión es la más escasa de todas y la más difícil de reconstruir el bloque de reporte porque se presume que se imprimieron muy pocas y esto las hace muy, muy escasas. Luego tenemos el primer retoque y un segundo retoque cuyas características entre sí son muy similares, pero hay que ser muy acucioso para identificar las diferencias. Esto, a mi entender, estas 3 impresiones que están en el lado de abajo son las más difíciles de identificar, ¿vale? De hecho, no conozco una o 2 personas, incluyéndome, que tengan la reconstrucción de estos bloques reportes hechas a día de hoy, ¿no? Son muy escasas. Estas son las características de cada una de ellas. Bloque de reporte de 20 en la primera, en la segunda no se conoce, en la tercera no se conoce, en la cuarta también bloque de 20. En el primer retoque, un bloque de 20 y en el segundo retoque, otro bloque de 20. Entonces, en resumen, las estampillas litográficas del Perú tienen son 3 impresiones, pero tienen 18 o 19 piedras litográficas distintas, lo cual es un mundo no interminable, pero muy abundante en estudio para poder estudiarlas.
porque no solamente es la reconstrucción de los bloques reportes y como hemos visto la posición 16 de la primera impresión, que es variable, a eso le sumamos otra característica, que existen lo que nosotros conocemos, los que estudiamos esto, como las posiciones imposibles. ¿Qué cosa es una posición imposible? En el orden secuencial, si un bloque reporte tiene 20 posiciones divididas en 4 columnas, debería ser de la primera fila de la 1 a la 5, la segunda de la 6 a la 10, la tercera de la 11 a la 15 y la cuarta de la 16 a la 20, en ese orden. Pero existen en las litografiadas, y no solamente en la primera, sino en todas las impresiones, posiciones que no coinciden. Es decir, al lado de la posición 1 debería venir la posición 2, pero sin embargo se puede encontrar la posición 8. Al lado de la posición 14 debería venir la posición 15 y se puede encontrar la posición 6. Entonces, esas variedades, esas distintas formas de ordenar el bloque reporte hacen presumir que también se podría tratar de otra piedra litográfica. Hay estudios, y uno reciente del amigo francés Sauty, que trata de demostrar el por qué se ocurrió este problema, porque para el litógrafo debe haber sido un problema haber tenido que reutilizar y reconstruir piedras litográficas sobre el camino durante el proceso de impresión, ¿no? Se presume que puede haber sido porque se haya roto, malogrado las piedras y haya tenido que crear una nueva. Pero eso no hace más que a nosotros los coleccionistas darnos más posibilidades de estudio y de enriquecer nuestras colecciones, porque tener esas posiciones imposibles en sobre, por ejemplo, son muy escasas de tener. De hecho, Jesús también tiene en su colección un gran estudio sobre estas posiciones imposibles y de lo que también conocemos como subtipos. ¿Qué son los subtipos? Nos imaginamos que una piedra litográfica de la primera impresión tiene 160 estampillas constituidas de 8 bloques reportes de 20 posiciones cada uno, que se repiten en el pliego, ¿no? Pero puede ser que la estampilla 8 del bloque reporte 1 sea diferente a la estampilla 8 del bloque reporte 7. Y esa la conocemos como un subtipo, porque tiene las mismas características de la posición 8, adicionalmente otra característica que la hace diferente. Y eso es porque el bloque reporte, a la hora de traspasarlo a la piedra final, sufrió variaciones. Entonces, eso son cosas que hacen que el estudio de la litografía sea muy fascinante. Y eso es lo que me ha permitido a mí, por ejemplo, en mi colección, y modestia aparte, poder haber hecho 8 marcos, 128 páginas, solamente de estas estampillas, en bloques, en sobres, en tiras, con todas estas variedades. Y tengo algunas otras páginas más que ya no entran en la colección. Todos sabemos que uno tiene que poner lo que puede y debe poner en la colección y lo demás va a quedar y uno va cambiando constantemente. Pero sí, es muy fascinante la impresión litográfica, ¿no? Yo creo que me he excedido 6 minutos de tiempo, pero simplemente quería dejarles acá la bibliografía en la cual me he basado para hacer los estudios que tengo. Y como verán, los primeros son los estudios de Hall y Hasbro, hechos en el London Philatelist de la Royal Philately Society a principios del siglo XX. Luego están los estudios de Percy Bartholds, como dije, su colección se vendió en los años 90, también un tremendo coleccionista de Perú. Y Mainship publicó también Bartholds, del extinto Ryan Moorhouse. Seguramente muchos de ustedes también lo habrán conocido y habrán comprado con él estampillas, no sé. Y Filatelia Peruana, que a lo largo de los años, Samamé Aldo también y Moll Herbert han hecho estudios sobre el tema y están publicados en Filatelia Peruana, que dicho sea de paso, aprovecho para promocionarla porque es una revista de muy, muy, muy alta calidad en cuanto a estudios filatélicos, ¿no? Y que está disponible en un sitio web de nuestro consorcio Henry Márquez que se llama de Philatelic
Pacific Peruvian Philatelic Circle. Exacto, Peruvian Philatelic Circle. Ahí están publicados todos los números de filatelia peruana con un índice para facilitar la búsqueda. Entonces, eso es lo que quería comentarles en esta oportunidad sobre la litografía de las estampillas de la litografía peruana entre 1858 y 62. Sé que es un tema denso, un poco complejo, pero espero poder haber podido llegar y ser del agrado de todos ustedes. Gracias.